bienvenidos de nuevo a Podcast Wonderland de Editorial Wonderland. Yo soy Daisha109 y el día de hoy les traigo muchísimo contenido que estoy segura los emocionará y los hará gritar como mandrágoras recién sacadas de la tierra. Estamos en el mes de octubre, la época del terror, el misterio, los monstruos y todo lo mágico. En esta época del año se antoja leer historias de terror, ver películas y escuchar cuentos que nos pongan la piel de gallina. Uno de los lugares que se mimetiza con esta temática es justamente Wattpad, y si todavía no sabes qué leer en dicha plataforma durante esta época, no te preocupes, te traigo 5 fragmentos de historias de terror que puedes encontrar ahí, además de algunos consejos que puedes aplicar para escribir de este género, porque por si fuera poco, al final hablaremos del torneo de terror que organiza para este año Editorial Wonderland. Está padrísimo y seguramente querrás participar, así que prepara tu disfraz, afila tus colmillos, mantén a mano las alas de murciélago, la mandrágora, las verrugas de sapo para tus pócimas y apaga las luces porque damos inicio con esta racha escalofriante en Podcast Wonderland. Al igual que todas las historias, en el terror es sumamente importante poner atención a los detalles, en la descripción del entorno y del contexto para que el lector pueda dimensionar la situación, pues para temerle a algo hay que comprenderlo o, como ocurre en los relatos de H.P. Lovecraft, entender que eres incapaz de dimensionar la aterradora inmensidad de aquello, basándote en lo poco que alcanzas a percibir, método utilizado también en la novela de Stephen King titulada La Niebla, de la que seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar. Cuando los personajes se enfrentan a algo incomprensible o monstruoso, es porque la historia es calificada como horror. Aunque muchos utilizan este término como sinónimo del terror, la verdad es que este último se refiere a las fuerzas más mundanas, como un asesino serial, un desquiciado o algo por el estilo. Sin embargo, el horror mantiene como firma lo monstruoso, lo sobrenatural, y esa es la clasificación de la que podría entrar la historia de Manuel Villeda titulada La Voz, en la que un ser antiquísimo cuyo poder resulta desconocido para el lector es utilizado para salir de la prisión sobrenatural a la que ha sido confinado. Su pase de escape lo encuentra en la mente de una simple mortal. Acompáñame a escuchar un fragmento de La Voz. Después de concebir la idea, esperó 7 años hasta que la persona idónea estuvo a su alcance. No era la primera persona que se paseaba por esa cumbre en la que los antiguos lo habían enterrado, pero si era la primera a la que pensó, podría adherirse. Débil como estaba, únicamente podría aspirar a otro ser débil de voluntad, baja autoestima y de corta inteligencia, pero le serviría. No necesitaba que pensara, sino que obedeciera. La mujer se llamaba María Solomón. Lo supo cuando pudo tocar su mente. Con las otras personas no había podido hacer ni eso, lo que evidenciaba la fuerza de sus poderes y lo vulnerable que era María. Unos 2 siglos atrás, quizás 1, esa mujer no habría podido acercarse a la colina. La fuerza de los hechizos la habría desorientado enviándola a otro sitio. Que ese día, al lograr llegar hasta la cima, denotaba que la magia captora también estaba muriendo. Para su mala fortuna, no moriría antes que él. Empezó a tantear la mente de la fémina. ¿Quién está ahí?, preguntó la mujer mirando hacia todos lados. Siente mi contacto. Comprendió. Estaba tan débil que incluso una mujer como ella podía sentir su sutileza. Entiendo que los demás corrieron despavoridos, meditó. No me sorprendería si esta montaña tiene fama de embrujada. ¿Eres un fantasma? ¿Algún genio? ¿Demonio o un espíritu? Tal descaro lo anonadó unos instantes, hasta que en sus pensamientos se hizo la luz y lo comprendió todo. La mujer no era ninguna tonta como lo supuso al principio, sino todo lo contrario. Era la más inteligente de cuantos se habían aventurado hasta su montaña. Estaba ahí porque tenía una idea vaga de lo que habitaba en la cumbre. La mujer se había noticiado con antelación de que ese lugar estaba embrujado. Estaba en la montaña para investigar por su propia cuenta. Y algo más. Había bajado las defensas a propósito. Entonces la recordó. Ya la había visto unas 2 o 3 veces en los últimos años, pero no había sido capaz de llegar a ella. La mujer había notado algo en sus anteriores excursiones y aprendió a bajar sus defensas mentales para que él tuviera más posibilidades de tocarla. Era una mujer muy especial.
Había que irse con cuidado con una persona así. Además, no podía leer las razones por las que había llegado a la montaña. Podía ser tanto buenas como malas. Tenía que irse con mucho cuidado. También podía rehuir y esperar a alguien más adecuado, pero con la fama que había adquirido su montaña, lo cual supo al rondar la mente de la mujer, era poco probable que esa persona apareciera por allí en el siguiente siglo. De modo que solo quedaba una opción: arriesgarse con esa mujer. Sin duda, no podía manejarla como a una marioneta. No obstante, las personas inteligentes a veces son más fáciles de manipular, principalmente si les das por su lado. La voz hace énfasis en un ser sobrenatural que escapa del conocimiento y del control humano. Además, el autor nos da una probadita de las capacidades extraordinarias de esta criatura, la cual se presenta en un principio de manera inocua, como muchas otras amenazas creadas por diferentes autores, pero que manipulan a los seres humanos para su propio beneficio. Otro elemento que podemos notar es que la voz del narrador sigue precisamente a esta amenaza, lo cual no es algo tan común. Suele verse con más frecuencia que el narrador siga a un sobreviviente o incluso que sea un ser omnisciente que, aunque no es un personaje, conoce todos los pormenores de la trama. Es importante que al desarrollar la historia pongas énfasis en algunos elementos, pero mantengas el misterio sobre otros, pues esto contribuirá a crear una atmósfera de tensión que vas a necesitar para atraer a tus lectores. Puedes apoyarte en algunos lugares comunes, como por ejemplo el uso de personas sospechosas que miran al personaje, sonidos repentinos, sombras que se ven de reojo o acontecimientos inexplicables, pero es altamente recomendable que vayas de lo sutil a lo más inverosímil, pues de esta manera no crearás un shock que saque al lector de la historia sintiendo que la situación es exagerada. Ir subiendo las cosas poco a poco de tono te servirá para que tus lectores acepten las cosas más drásticas y terroríficas mientras se sienten motivados a conocer más. Un ejemplo de cómo estas pequeñas cosas van escalando se encuentra en la historia El tercer lugar de Mary Steele in Sondheim. La historia cuenta el enorme reto que enfrenta un sacerdote de nombre Juan, que es enviado a una extraña iglesia en Roma, cuyo encargado desapareció misteriosamente. El padre se verá envuelto en una situación que pondrá a prueba su fe, su dedicación a ayudar a las almas en el purgatorio y su propia fuerza de voluntad. Este es un fragmento del relato. El padre Juan volvía un tanto cabizbajo con aquel papel entre sus manos. Ahora todo era un tanto confuso para él. Tomó el autobús que lo llevó directo a la parroquia. Justo a punto de ingresar, un hombre lo llamó desde lejos. ¡Padre! ¡Padre Juan! ¿Sí? Volteó regalándole una sonrisa a aquel sujeto. ¡Ah, menos mal que lo encuentro! Necesitaba conversar un ratito con usted. ¿Tiene tiempo? Sí, no hay problema, profirió Juan simpáticamente. Soy el papá de Facu, Facundo Reyes. Usted le da clases de catequesis. Ah, sí, Facu, dijo recordando el rostro del niño. Bueno, yo quería hablarle sobre algo que él nos estuvo contando en casa. Es como que lo veo metido en el tema del infierno y el cielo. Nos contó que usted les dijo algo como que nuestros familiares fallecidos se están quemando o algo así. Perdone, padre, pero me parece un poco terrorífico lo que le está enseñando a los chicos. Facu todas las noches se pone a rezar por el alma de nuestros familiares fallecidos, lo cual no me parece mal, pero siempre nos dice a su madre y a mí que si no lo hacemos nos vamos a quemar. Y no sé, padre, pero necesito una explicación, dijo el sujeto con preocupación. Ah, hizo Juan una leve sonrisa. No, creo que Facu distorsionó un poco todo. Yo lo explico. Les enseñé el tema del purgatorio, que usted como católico sabrá que es dogma de fe. Al escuchar esto, el hombre frunció el entrecejo confundido. Juan siguió. Mire, les conté que luego de la muerte, si la persona fallece en gracia de Dios y aún así dejó dolor en la tierra por sus actos, para entrar al cielo completamente libre de pecado, debe pasar por una purificación. Bueno, es algo un poco largo de explicar. En esta purificación no es que el alma se queme literalmente, sino que es sentir la ausencia de Dios. Es un dolor comparable a quemarse, pero 1000 veces más. Pero no se preocupe, no es nada del infierno ni nada malo. En la próxima clase voy a conversar con él. El padre del chico suspiró aliviado. Ah, padre, yo pensé que era algo malo, como que todos iban al infierno o algo así. Ambos rieron.
No, nada que ver, no se preocupe. En la próxima clase voy a conversar bien con ellos. Y un consejo, creo que no le vendría nada mal a los padres estudiar catequesis también. Rieron a carcajadas. Ah, no lo sé, yo ya lo hice cuando era chico, pero ¿vio? A veces a uno se le olvida. Sí, claro, es normal, dijo Juan simpático. Bueno, padre, no lo molesto más. Nos vemos el jueves que viene. No te preocupes, no es molestia. Chao y que Dios te bendiga a vos y a tu familia. Gracias, padre. Que Dios lo bendiga a usted también. Ambos hombres se saludaron. El padre del chico se fue y Juan no pudo evitar mirar seriamente a un sujeto de negro que lo estaba mirando desde lejos. Hacía mucho calor, pero el extraño hombre portaba un sobretodo negro y un sombrero de ala ancha también negro. Con mirada fría y penetrante y una tez más blanca que la nieve, observaba atento al padre Juan. El joven sacerdote sintió un escalofrío y un miedo recorrió todo su ser en un segundo. Con paso acelerado ingresó de nuevo a la parroquia sin mirar atrás. Muchas cosas extrañas estaban ocurriendo últimamente. Esta era una más en la lista. Buscó desesperado a su amigo, quien cuidó por unas horas su querida parroquia. Preocupado le explicó todo sobre el viaje que debía de hacer hasta Roma. Su amigo no pudo dejar de extrañarse. ¿Por qué solo él? Roma está especialmente lleno de sacerdotes, y es extraño que buscaran a uno tan lejos de allí. Pero en fin. Esa noche el joven no podía dejar de leer una y otra vez la carta. Acostado en su cama, suspiró preocupado. Ahora solo restaba comenzar con algunos trámites, ya que él nunca había viajado al exterior. Generalmente para sus obligaciones Juan era un chico tranquilo, pero esta situación lo puso un tanto nervioso. El viaje a Roma sería una realidad en los próximos meses. Entre aquello que suele desatar la trama de una historia de terror se encuentra el descubrimiento de monstruos o seres paranormales, asesinatos, robos, actos de violencia indescriptible y que pueden ser categorizados como inhumanos, elementos mágicos con sus respectivas pócimas que incorporan la belladona, extractos de plantas como la mandrágora o partes de animales como los ojos de araña. También suele ser común el uso de lo místico, lo demoníaco o lo religioso, como en el caso de este texto titulado El tercer lugar, que cuenta con muchos elementos de este tipo. Sin embargo, las maldiciones y personajes misteriosos son bastante utilizados también. Basar tu historia en algo así implica crear un trasfondo profundo para que le dé respaldo y consistencia a los acontecimientos. Debes pensar en qué consiste el encantamiento o maldición, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus alcances, quién creó la maldición, para qué y cómo se pudiera romper, además de las consecuencias que podría tener en los personajes. Esto es algo que se ve reflejado en la historia Dana, la niña de la casa embrujada de Ratón Marrón. Pensar en que toda una familia esté maldita y viva en un pueblo deja pocos espacios a que no se creen habladurías y chismes, los cuales pueden mezclarse y aún así quedarse cortos con los verdaderos sucesos escalofriantes a desatarse por una maldición que va mucho más allá de lo que las personas comunes y corrientes pueden imaginar y que una joven tendrá que enfrentar al poco tiempo de quedar huérfana. Todo esto con el fin de resolver la muerte de una chica del pueblo. Naturalmente, Dana acostumbraba a ser embestida por los sucesos paranormales. El estar prácticamente rodeada de magia, en especial de magia negra, era algo que cargaba en la sangre en forma de maleficio. Se remontaba a años en el pasado, a la generación de quien ocupaba el puesto de su tatarabuelo, el abuelo de su abuelo o quizás el padre del abuelo de su abuelo. Dana nunca comprendió del todo la línea del tiempo, así que se limitaba a llamarle tatarabuelo por costumbre. Sucedía con frecuencia que, por ejemplo, un fantasma se arrinconaba en las penumbras de su cuarto. A veces le pellizcaba la piel. Otras veces los duendes le robaban pertenencias insignificantes pero simbólicas, calcetines, anillos, piedras. También sucedía que de pronto notaba sombras murmurando en los rincones más insólitos de un escenario arbitrario. Incluso a veces las sombras permanecían allí un rato más después de que Dana se percatara de ellas, hasta finalmente desaparecer. Era extraña ciertamente la manera en que decidía operar el universo a veces. Todo el tema de las energías, de las sensaciones y las almas se le hacía lío, aunque ella se esforzaba por ser lo suficientemente paciente como para entender un poco de lo que la rodeaba.
Pero existía una experiencia mucho peor que las que representaban las simples y eventuales percepciones. Estas experiencias, en cambio, se remontaban a siglos atrás y se deslizaban de generación en generación hasta culminar en la sangre de todos los Fisher. Se trataba de algo que Dana había escuchado hasta el hartazgo cuando era niña y que, por desgracia, seguía escuchando hasta la actualidad. La oración llevaba consigo el nombre de Víctor, aquel tatarabuelo que bien podría ser simplemente bisabuelo. La maldición de Víctor había comenzado cuando Dana cumplió los 13. De pronto cerraba los ojos y se desvanecía en algún sitio oscuro. Al cabo de un periodo de tiempo que la muchacha desconocía, volvía a abrirlos, pero ya no se encontraba en donde se recordaba la última vez. De hecho, casi siempre su cuerpo parecía conducirse hasta puntos ciegos del pueblo de Condina. Se topaba con ella en medio de las vías de un tren que ya no transitaba en la zona hacía como 50 años. Se hallaba medio dormida en el interior de un río, en medio del bosque del norte, en el interior de la escuela abandonada Misericordia de Jesús, y así. Ahora, a 7 días de la muerte de sus padres, a un mes de su cumpleaños 18, Dana despertaba rodeada de escombros, rocas y tierra. Sintió cómo el tosco material se enterraba entre sus huesos y así hizo un esfuerzo por recomponer su postura. Después de años padeciendo la maldición de sangre que el desgraciado de Víctor había esparcido sobre toda la descendencia sin escrúpulos, su nombre había pasado a transformarse para los Fisher en un jugoso y recurrente insulto. Bastaba la más mínima razón y un Fisher se encontraba maldiciendo el nombre de Víctor. En fin, era la maldición de aquel hombre el motivo de tanta desgracia en la vida de Dana o en la vida de cualquier Fisher. La desgraciada experiencia sucumbía cuando cerraba los ojos. Últimamente cada vez era incluso peor. Observaba el atardecer con la atención que se esperaría de alguien que acababa de despertar. Dana analizó el tiempo transcurrido, aunque evidentemente lo desconocía. ¿Día? 2. ¿Una noche? Deseaba que solo se tratara de una noche. Su piel helada y sus pies sucios lo confirmaban. Una vez el espectro de un tal Javier se hizo del cuerpo de Dana. Caminó por días y la dejó varada en un departamento abandonado, sobre la cama. Esa era la maldición de Dana, la que había sido heredada desde el momento en el que decidió nacer bajo el apellido Fisher, con la sangre de su padre y los pecados de su tatarabuelo, y constituía prácticamente en ser la muñeca de los muertos. Ese frío de julio anunciaba el amanecer de todo el pueblo. Era la humedad de la tierra sintiendo la presencia del sol. Se elevaba, estremecía cada objeto y lo helaba. Dana era tan objeto allí como todos los escombros y las rocas. Junto a ella se alzaba el mirador. Era delgado, lo que le daba la apariencia de ser muy alto. Los cristales de sus ventanas eran aturdidos por el brillo del cielo, al punto que él mismo se reflejaba sobre ellos. Las nubes y el rosado resplandor de la madrugada se dibujaban sobre la casita en lo alto que se exponía frente a todo el pueblo. Lograba imbuirla incluso de cierta inocencia. Por eso era imposible mirar hacia adentro, aunque con frecuencia Dana intentaba avistar algo en su interior, porque siempre que se encontraba junto a él, la sensación de estar sintiéndose observada lograba embriagarla. Pero ¿qué más daba esa sensación en un momento como ese? Debía volver a su hogar, si es que así podía denominar a un departamento vacío sin la presencia de nadie. Ese era el día. El día, se repitió Dana con un ardor en el pecho. Cuando pasaban cosas como esas, cuando amanecía en un lugar del que desconocía, Dana llamaba a su padre y éste acudía al rescate. Su madre la esperaba con una manta, le cubría los hombros y le servía algo caliente para aliviar el impacto de las últimas horas. Sus preocupaciones rondaban sobre los conflictos, digamos, más lógicos. ¿Alguien la habría visto? ¿El fantasma habría hecho algo insensato portando su cuerpo, su cara o su nombre? Pero ese día, el día, no contaba con su padre, ni con la sopa de mamá, ni con la manta que calentaba sus hombros. Ese día 2 jarrones con ceniza la esperaban afuera de la funeraria. El día que recién estaba comenzando. Recuerda que en la descripción podrás encontrar el link directo a esta y al resto de las historias de las que hablaremos el día de hoy. Además del mundo sobrenatural y las maldiciones, otro elemento muy usado en el terror es presentar un objeto cotidiano para después imbuirle características paranormales, siniestras o mortales, tal como en el cuento del almohadón de plumas de Horacio Quiroga.
tomar una planta como la mandrágora, que tiene la extraña característica de que su raíz tiene una figura humanoide, y transformarla de un objeto inanimado a algo que puede volverse incluso a emitir potentes gritos, como ocurre en la historia de Harry Potter. En el texto titulado El Blue College, se utiliza la cotidianidad de una vida estudiantil para adentrarnos en los misterios que oculta esta institución y así ir subiendo poco a poco la gravedad de la situación. Hay tres cosas que no se pueden ocultar: el sol, la luna y la verdad. Me dirigí al gran hall siguiendo a la mujer que me atendió desde el timbre. Bien, señorita Bantas, tengo entendido que su madre ya firmó la inscripción, informó la mujer en un tono inexpresivo. Asentí lentamente, distraída por la decoración e inmenso lugar. Era gigantesco y con un techo altísimo. Se hizo pasar por mi madre. Ella no es mi madre, pensé al escuchar bien la palabra madre. Decidí concentrarme más en el lugar. La decoración parecía algo vintage, antigua. Sin embargo, se veía preciosa. Su habitación es la 154 del ala de las chicas. Sígame, ordenó y comenzó a caminar. La seguí un poco avergonzada por no prestarle atención. ¿Cuáles son mis horarios?, inquirí serena. Debía mantener la calma. Ella me observó un poco antes de responder. El desayuno es a las 8 a.m., las clases empiezan unos 30 minutos después, hasta las 12 del mediodía, que es la hora del almuerzo. Después sigue hasta las 3 de la tarde, horario en el que comienzan las actividades de los clubes. Se cena a las 9 de la noche y se debe de dormir antes de las 11. Asentí y esbocé una pequeña sonrisa. Seguimos caminando hasta llegar a mi habitación. Estaba en un largo pasillo que tenía puertas a ambos lados. Mi habitación estaba frente a la 155. Comparte habitación con 2 chicas más, comentó y abrió la puerta. Suerte. Se alejó antes de que pudiera preguntar algo, dejándome con la palabra en la boca. Arrastré mi maleta hasta dentro de la habitación y cerré la puerta. Dentro me encontré 3 camas, 2 un poco revueltas y una limpia. Esa era la mía. Desempaqué y guardé mis cosas con paciencia. Dejé mi maleta debajo de la cama y me senté en la misma. Había empezado algo nuevo para mí. Debía fingir ser otra chica. Sonaba cruel pero lindo a la vez. ¿Cómo haría algo así? En algún momento me equivocaría. Me recosté en la cama mirando dubitativa al techo. Estaba tan ensimismada que ni siquiera fui capaz de notar que había otra presencia. «Hola», habló una voz dulce en la lejanía. «Soy Leila Van», se presentó con timidez. «Daphne Van Test». Vacilé un poco. Esa fue mi casi primera equivocación. Me dedicó una sonrisa comprensiva y se sentó en la cama del medio. Me escrutaba con su mirada penetrante. «¿Nueva?», soltó y se recostó en su cama. Asentí mientras aún observaba. Soltó una leve risita y no pronunció alguna palabra más. Nos sumergimos en un silencio que parecía eterno. «Te diré un consejo», fingió pensar un poco. «Cuídate de todos», soltó en un tono misterioso. Fruncí el ceño en señal de notoria confusión. No supe comprender a qué se refería con aquello. Volteé para interrogar el porqué de su afirmación, ya que quería conocer la razón. Simplemente ya no estaba. Se había ido. Ese primer día estaba siendo bastante extraño, pero divertido de alguna manera. Sin lugar a dudas, el día más raro. ¿Por qué?, farfullé por lo bajo. Necesitaba saber más, conocer las razones. Era todo tan misterioso. Cada vez aumentaba más mi curiosidad y no lograba comprender por qué. ¿Por qué esa chica me había aconsejado eso? Bueno, si iba a ser así todos los días que pasara allí, tenía que acostumbrarme. ¿La razón de internarme ahí? Decían que había algo que se ocultaba y quería descubrirlo, como sea. En el caso de El Blue College, la protagonista es quien decide ir a encarar algo que, de antemano, sabe que podría implicar peligro. Retomando lo que había señalado antes respecto al miedo a lo desconocido, colocar a los personajes en situaciones en las que son vulnerables y no saben a qué se enfrentan es una excelente alternativa para crear tensión. La historia de Zona de Juego hace uso del miedo a lo desconocido y también del elemento que une al asco y al miedo, basándose en un juego macabro. Escuchemos un fragmento. 8 chicos, 4 mujeres, 4 hombres abrieron los ojos al mismo tiempo. Él se encargó de que fuese así.
Sus procedencias eran distintas, pero sus caminos se habían cruzado como él decidió que sucediera. Cuando todos se despabilaron, las reacciones fueron variadas. Una de las chicas gritó totalmente horrorizada, a pesar de que no estuviera viendo más que a 7 desconocidos igual de confusos que ella. Otra colocó una mueca de total horror y se echó a llorar suponiendo que había sido secuestrada. Un chico de cabello azul se levantó de inmediato, analizándolos a todos y al mismo tiempo dando pequeños pasos para alejarse de ellos. Los demás se observaban y observaban la escena confusos, aturdidos y con miedo. No se conocían entre ellos, ni conocían el lugar en el que estaban. En esa sala había una sola ventana, tan pequeña que apenas pasaba por ella una mano humana, y estaba tan arriba en la pared que ni siquiera el más alto de ellos podría llegar a ella sin ayuda de una silla. De esta provenía la única iluminación de la pieza. Ni siquiera había una lámpara encendida. Por un minuto nadie habló, hasta que uno de los chicos lo hizo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estamos? ¿Y quién me trajo aquí? Por las expresiones de todos, apenas visibles por la escasa luz que entraba por la ventana, nadie tenía las respuestas a sus preguntas. Yo no sé cómo llegué aquí, titubeó una chica. Estaba en mi casa estudiando. Esperen, ¿ustedes tampoco saben cómo llegaron aquí?, formuló otro. Todos negaron. Ni yo. Un chico que no había pronunciado palabra alguna se levantó de donde estaba sentado. Yo no tengo ni idea de cómo llegué aquí, ni de dónde estoy, ni de quiénes son ustedes, pero es pleno día. ¿Por qué no nos vamos y ya? Todos asintieron y se levantaron sin mediar palabra. Se dirigieron hacia la puerta que estaba en el frente de ellos. Uno de los chicos la intentó abrir, mas no pudo. No abre. ¿Cómo que no? Soltó otro y lo empujó lo suficiente para sacarlo del camino para poder intentarlo él. Al no lograrlo, puso una mueca asustada. Tiene razón. Todos intentaron abrirlo, incluso las chicas que físicamente tenían menos fuerza que los chicos. Sin embargo, nadie pudo hacerlo. La puerta estaba trancada. Seguro hay otra puerta o una llave por alguna parte. Se inclinó a señalar una. ¿Y cómo encontramos una? Apenas hay luz y no veo ni un interruptor ni tampoco lámparas. Deberíamos usar nuestros teléfonos para alumbrar, o mejor llamar a alguien que nos saque de aquí. Sin embargo, ninguno tenía su celular consigo, como pudieron comprobar luego de que checaran la ropa escasa y algunos de dormir que llevaban encima y sus alrededores. Busquemos alguna otra forma de salir. ¡No!, gritó la misma chica que había gritado la primera vez. No debemos separarnos. En las películas siempre pasa algo malo cuando el grupo se separa. Eso es ridículo, la confrontó uno de los hombres. No estamos en una película y menos en una en la que las personas mueren. ¿Ah, no? Hemos despertado en la sala de una casa seguramente abandonada por su aspecto. ¿Ninguno sabe cómo llegó aquí? No tenemos nuestros celulares con nosotros cuando ninguna persona sale de su casa voluntariamente sin su celular consigo. Y, lo olvidaba. Cabe destacar que la puerta está cerrada con llave. ¿Te parece que exagero? Al final todos estuvieron de acuerdo con ella y se dirigieron lo más juntos posibles a checar la casa. Si hubiesen tenido más confianza, seguramente se hubieran tomado de la mano. Encontraron polvo, muebles gastados que parecían tener cientos de años a simple vista, algunas habitaciones vacías, pero ninguna salida o puerta, tampoco una llave. Oficialmente estamos encerrados, señaló uno cuando abrieron la última puerta que encontraron. ¡Nos secuestraron!, añadió otra como si no fuera obvio. O nos están jugando una broma, opinó alguien. Eso podría ser posible si nos conociéramos, pero por lo que sabemos, jamás nos hemos visto los unos a los otros. Además, no estábamos en el mismo lugar anoche, y por lo menos yo estaba en mi casa, y nadie que quisiera hacerme una broma podría haberme sacado de ella sin que yo recordara o mis padres lo alertaran. Tiene un punto. Intentaron volver a abrir la puerta principal, pero no tuvieron éxito. Al final, los 8 se sentaron en ronda, agotados en el mismo suelo en el que habían despertado. Dios, tengo hambre, comentó una. Si no como nada pronto me desmayaré. Pues olvídate de comer. Esta casa está deshabitada y no hay nada aquí adentro. Si encontramos algo seguro tendrá años vencido. Si alguien nos secuestró, seguro nos darán de comer, ¿no? Primero lo primero. Antes de pensar en quién nos secuestró o si nos alimentará, intervino el peleazul. Tenemos que presentarnos y averiguar si hay alguna conexión entre nosotros que nos haya llevado a encontrarnos aquí. ¿Qué les parecieron los fragmentos de estas 5 historias?
Espero que los hayan inspirado porque ¿recuerdan que tenemos un tema pendiente? Exacto, nos falta hablar del torneo de Halloween de Editorial Wonderland. Pero antes quisiera dar un repaso a las recomendaciones que te di para que te animes a escribir tu propia historia de este género. 1. Cuida los detalles y muestra cotidianidad para ir subiendo poco a poco los detalles que atrapen a tus lectores en el misterio. Además, el mundo sobrenatural a fin de conseguir su aceptación progresiva de los hechos más complejos. 2. Puedes utilizar motivos recurrentes en el género, tales como seres sobrenaturales, como lo son vampiros, fantasmas, monstruos. También puedes utilizar asesinatos, robos, hechos violentos o elementos mágicos, demoníacos o religiosos. 3. Utiliza distorsiones de elementos cotidianos. Sonidos nocturnos, personas en la calle que te miran, sombras, criaturas moviéndose en la oscuridad. Y 4. Cuida quién es tu narrador para controlar qué cuentas y qué ocultas a tus lectores a fin de mantener el suspenso y el terror. Un último punto que no te mencioné anteriormente es la acción. Es muy común que el punto clímax de alguna de estas historias coincida con el final de tal manera que queda abierto o genera una fuerte impresión. Además, como toda historia, te recomiendo que cuides todas tus escenas y que éstas contribuyan para el avance de la trama. Y si tienes alguna que si la quitas no pasa nada, entonces mejor omítela, pues así mantendrás más fácilmente el interés en tu historia. Y con estos consejitos extras te invito a que comiences tu historia o refines la que ya tengas, porque Editorial Wonderland está esperando a todos esos textos escalofriantes y sin importar si eres novato o experimentado, estaremos encantados de recibir tu inscripción. Y tú dirás, ¿y cómo hago eso? Pues para eso estamos aquí. Hay 4 diferentes cosas que debes de tener en cuenta. 1. Las fechas. 2. Los requisitos. 3. El llenado del formulario de inscripción. Y 4, pero no por eso menos importante, saber una de las palabras secretas que estaremos dando en los podcasts de esta temporada. El periodo en el que podrás inscribirte será del 20 de octubre al 1 de noviembre. Los requisitos son: tu historia debe de ser de terror o de temática de Halloween o similar. No hace falta que la historia esté terminada, se aceptan historias en proceso, así como historias cortas y novelas por igual. Debes dejar el link de la historia a una plataforma como Wattpad que sea gratuita. No se aceptan plataformas de pago. Debes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, seguir nuestra cuenta de Wattpad, que puedes buscar como @ewonderland y cuyo link te dejaremos en la descripción. Y por último, seguir la cuenta de nuestra fundadora. El link podrás encontrarlo en la ficha de inscripción. Recuerda que tu historia puede ser de cualquier temática de terror o horror: fantasmas, asesinatos, maleficios, ciencia ficción mezclada con terror, vampiros, hombres lobo, dioses antiguos, seres sobrenaturales, situaciones extraordinarias y escalofriantes. Todo, absolutamente todo del género de terror puede participar, ya sean novelas, cuentos cortos, microrrelatos, no importa si está terminada o aún en proceso, igual puedes participar. Tampoco importa si eres alguien que apenas se está adentrando en el mundo de las letras o si tienes muchísima experiencia. Todos serán admitidos siempre que cumplan con los requisitos. El tercer punto es llenar el formulario de inscripción, cuya liga se encuentra en la descripción. Lo que vas a encontrar en el formulario es lo siguiente. Lo primero que tienes que llenar es tu nombre o seudónimo, cualquiera de las dos. Es muy importante que solo uses estas alternativas. No lo vayas a confundir con tu usuario de Wattpad o tu usuario de alguna otra plataforma. El siguiente espacio a llenar pide un correo. Es importante que sea un correo que revises con frecuencia por si necesitamos contactarte por ser uno de los ganadores. A continuación, verás una sección que enumera los requisitos para participar y a cada uno de los puntos le precede una casilla de check. Esto es importante para que vayas repasando que cumples con cada uno de los puntos y los vayas marcando. Después se te pide que proporciones tu nombre de usuario tanto en YouTube como en Wattpad. Esto es con el fin de que podamos verificar que cumples con todos los requisitos, ya que si no es posible corroborarlo, pues no podrás participar. Así que es sumamente importante que verifiques que todo esté bien escrito y que no tengas algún error de dedazo. Más abajo viene el espacio para que pongas el link a tu historia. Te repito, este no tiene que estar forzosamente en Wattpad, pero sí debe de ser de una plataforma gratuita.
Ahora, espero que hayas estado muy atento porque el siguiente punto es que agregues la palabra secreta incorporada en el podcast. ¿Y cuál crees que sea la palabra de este? Si eres observador, seguro ya lo sospechas, pues la he repetido varias veces ya. ¿Te das? Bueno, pues la palabra secreta en esta ocasión es mandrágora, es decir, que esta es la palabra que debes de colocar en el siguiente apartado o bien la palabra de algún otro podcast que te presentemos más adelante, pero solo debes de poner una, no es necesario que pongas todas o pues más bien que con una es suficiente. Por último, aparecen los premios que consisten en que los ganadores obtendrán promoción para su historia, sus perfiles de escritores y sus redes, además de un diploma por participar y también un diploma a los ganadores. Una vez que has llenado este sencillo formulario y que ya cumplas con todos los requisitos, solo tienes que dar clic en enviar y listo. Estamos ansiosos de recibir todos los textos, conocer esas terroríficas historias y leer las increíbles tramas que seguro todos ustedes ya tienen o están preparando. Pero si aún no tienes una, ¿qué esperas? Comienza a escribir ahora mismo e inscríbete. Recuerda que todos, absolutamente todos los textos de terror y horror pueden participar sin importar si están finalizados o no. Tú inscríbete porque tu historia podría ser esta que estamos buscando. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios de este video y te responderemos tan pronto como nos sea posible. Recuerda inscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Aprovecha esta increíble oportunidad para escritores conocidos y no tan conocidos. También activa la campanita porque tendremos muchas sorpresas, historias y dinámicas con temática de estas fechas que seguro te encantarán y así pues no te perderás nada. Yo soy Daisha109 y me encuentras en Wattpad como @Daisha_109. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes este tiempo y pronto estaremos en contacto de nuevo en otra emisión de Podcast Wonderland. Hasta luego.